Buenas noches, somos de la Universidad César Vallejo, somos del curso de Filosofía y Ética, del curso del... Nuestro, nuestro tema es la ética profesional en las construcciones civiles. Somos el grupo 3 y los integrantes somos Jordan Cóndor Vázquez, Omar Paitán Nestares, Luis Lagos Zamora, Giovanni Sayo Olivera, Adam Moreno Guamán y Percy Guamaní Espinosa. Daremos una pequeña introducción sobre el tema. La ingeniería civil responde a las necesidades de la sociedad y de la naturaleza y en base a las teorías y herramientas de la ciencia y tecnología, crea productos y da beneficios a la sociedad. El mundo actual en crisis necesita soluciones prácticas y ecuánimes. Para estos retos, los ingenieros civiles desarrollamos una formación técnica, pero en la actualidad debemos complementar y poner en práctica la ética moral. Y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué hablar de la ética en la ingeniería civil? Quienes ejercen una profesión o se preparan para ejercerla necesitan conocer y asumir en libertad los principios éticos de su quehacer. La ética profesional no es un catálogo de prohibiciones, sino una reflexión vinculada a la vida cotidiana que permite alcanzar la excelencia en el trabajo. Se puede decir que la relación entre actividad profesional y la ética vive uno de sus momentos álgidos con numerosas publicaciones, encuentros de reflexión y debates. Es importante destacar que esta revitalización de la ética profesional es una manera adecuada de elevar la moralidad y la cotidianidad. Doy pase a mi compañero para dar la presentación del experto. Buenas noches, soy Luis Lagos y voy a presentar a nuestro exponente, que es el señor Adán Moreno, el cual nos va a hablar del tema de la ética profesional de los ingenieros civiles en las construcciones de las obras públicas. Adán Moreno cuenta con una experiencia en el sector público y la enseñanza como profesor, además de ser un profesional con muchos valores y una vida intachable. A continuación le damos pase a nuestro compañero Adán Moreno Guamán. Buenas noches con todos, gracias compañeros. En este caso el que les habla es Adán Moreno y voy a presentar el webinar, pero antes del video, hay un video de presentación. Venga, páseme la copia del parcial. Ayúdeme que yo le ayudo después, parce, no se preocupe. Ay, nadie va a notar que cambió la nota. Hágale, yo la hizo si viene el profe. Vea que no alcancé a hacer el trabajo el fin de semana. ¿Por qué no me presta el suyo? Yo le cambio unas cositas ahí. No creo que el profesor se dé cuenta. Nadie se va a dar cuenta que falta esa plática en los informes. Y obvio, va una parte para usted. En este trabajo lo único que tiene que hacer es vender. Si quiere, prométele 2 cuotas de pago, aunque eso es puro cuento. Pero para cuando se den cuenta usted ya tiene la plata en el bolsillo. Nada, hermano, solo tiene que vender esto como si fuera original. Eso ya está tapado en plata en 3 meses. Vea, mi hermano, nos sale por 5 millones. Le decimos a la empresa que se nos salió por 20 y repartimos por mitades. Más bacano. Andrés ya no se reconoce. ¿Y tú? ¿Qué tanto quieres ensuciarte? En este caso vamos a presentar la exposición que está a cargo de mi persona, que es cuáles son los principales problemas de las obras públicas en el país, ¿no? Generalmente las personas no creen que las obras que se realicen en su comunidad sean 100% eficientes. A veces vemos cuando se realiza una pista o se está realizando un colegio o un hospital, demoran demasiado, ¿no? Años tras años demoran, paralizan la obra, nuevo alcalde toma las riendas del asunto, pero igual la obra está paralizada demasiado tiempo, ¿no? Entonces, generalmente a veces la población es escéptica a que una obra sea eficiente
por lo menos llegar al 90, 100%, ¿no? Entonces acá vamos a ver cuáles son los problemas principales, ¿no? Un problema principal, y es cuál el tema de que nos hemos enfocado, es la corrupción. Otro tema es la deficiencia de la calidad, la misma obra, pero antes de eso es el expediente técnico, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos que realizar una obra en base a un expediente técnico. Entonces el expediente técnico es el cual es nuestra guía para nosotros proseguir con la obra. Y a veces hay muchos expedientes técnicos mal hechos, ¿no? En general, no hay expediente técnico que esté al 100% bien, ¿no? Pero lo que se procura es que el expediente técnico no tenga tantos errores, ¿no? Al tener un expediente técnico con muchos errores, lo que origina es que se paralice la obra, ¿no? A veces lo hacen de manera adrede, porque al paralizar la obra, el, el contratista, bueno, paraliza la obra y es lo que pide adicional de obra, ¿no? Es donde ahí inflan los precios y es ahí donde pueden caer, o en la mayoría de casos caen en actos de corrupción. Otro también es los vacíos legales, ¿no? Cómo nosotros podemos poner a manifiesto todo lo que está ocurriendo, ¿no? Podemos ponerlo en el cuaderno de obra, pero a veces las leyes no son tan claras, y personas extra, abogados que se saben muy bien al derecho de leer las leyes, están coludidos, ¿no? con las personas corruptas, que son parte de ellos, y es lo que hacen que, gracias a los vacíos legales, puedan hacer esas artimañas y salirse con la suya, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ver qué es la corrupción pública, nosotros más que todo nos enfocamos en Transparencia Internacional, que nos dan una definición clara y precisa, dos definiciones, ¿no? Que es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados, y en el sector público es el poder público encomendado a un funcionario público para obtener beneficios privados, ¿no? O sea, la corrupción es eso, ¿no? Primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿no? ¿Qué elementos componen la corrupción pública? Bueno, está un sujeto con una cualidad especial, funcionario o servidor público. Este mismo sujeto abusa de su función pública, y este sujeto, subordinando el interés público, el interés de todos los peruanos, prioriza sus intereses particulares, ¿no? Ahora, ¿qué factores promueven o favorecen la corrupción? Los múltiples factores legales, económicos, culturales, políticos, entre otros, ¿no? O sea, la persona que está delinquiendo, está en esos actos de corrupción, son muchos factores en el cual intervienen en los actos de corrupción, porque, valga la redundancia, los actos de corrupción, a veces muchas personas dicen que es por un tema cultural, porque viene de tal zona, porque no ha sido criado bien, o viene por un tema político, como por ejemplo los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, uno de los partidos emblemáticos, históricos en el país ha sido el APRA, que ahora, bueno, prácticamente ha desaparecido, ya se está volviendo ahora para las siguientes elecciones. El partido de la familia Fujimori, que cada 5 o 10 años cambian de nombre, pero siguen siendo solamente, es una cúpula, ¿no? La familia nada más. Nunca vamos a ver en el partido de los Fujimori una persona X, ¿no? Entonces, los factores de corrupción vienen por todos lados, ¿no? Otra sería una del profesor Kilga, la ilustración que causa la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción se favorece cuando los monopolios se incrementan y hay menos discrecionalidad, más discrecionalidad, disculpa, pero menos transparencia, ¿no? Ausencia de la transparencia. Entonces, eso alimenta a que la corrupción aumente. Es por eso que en muchos lugares, no solamente en el sector de construcción, en el rubro, vemos actos de corrupción. Claro está que
que la cereza del pastel, y nosotros como futuros ingenieros, vamos a ver actos de corrupción sea en un trabajo o en otro, pero vamos a verlo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar ante los actos de corrupción? O nos vamos a quedar callados, o vamos a ser parte de la corrupción, o nos retiramos, ¿no? Pero a veces retirarse es abandonar el trabajo, renunciar, ¿no? Y es ahí donde entra nuestra ética moral, ¿no? Eh, por un lado, nosotros, por nuestra moral o por tener ética profesional, o por otro lado, continuar en el trabajo callándonos o ser partícipe de la corrupción, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias produce la corrupción en un país, no? ¿Disminuye el crecimiento y el desarrollo económico del país? Claro que sí, porque al haber actos de corrupción en nuestro sector, en obras públicas, como por ejemplo colegios, hospitales, postas médicas, eh, al haber ese tipo de actos de corrupción, se destina un cierto dinero al gobierno central, el gobierno central traspasa ese dinero al gobierno regional, el gobierno regional a los distritos comunales, pero ya ese dinero que empezó, supongamos, ¿no? Empezó con 1 millón de soles, va de gobierno en gobierno, va disminuyendo, ¿no? O sea, cada uno va sacando su tajada. Y cuando ya llega al contratista, ya el contratista, por licitación pública, el contratista ofrece sus servicios y, y como ven que es la mejor opción, más económico, pero rentable, sostenible, eh, para la obra, para que después ahí entren lo que son los adicionales de obra, ¿no? O sea, todo es una red que sin conocerte, tú ya, sabes dónde vas a aplicar, ¿no? La tajada. O sea, cómo el dinero que es destinado para una obra pública, como por ejemplo un hospital, nosotros como ingenieros tenemos que recordar que los hospitales son una de las obras, unas obras estructurales que se podría decir entre comillas las más fuertes, ¿no? O sea, ante un sismo o ante un terremoto, un hospital no se puede caer, ¿no? O sea, se puede caer la casa del vecino, ¿no? Pero el hospital no se puede caer, o sea, es la infraestructura más resistente ante los desastres naturales. Pero ¿qué vemos en los hospitales, en provincias, incluso acá en Lima? Cuando hay aumento de lluvias en temporadas, la penetración del agua, en hospitales deficientes, hospitales que se están cayendo, que se le ve el armazón de la armadura de fierro. Y no solamente eso, ¿no? En las noticias vemos a veces que hospitales no están funcionando, o ciertas máquinas, no sé, para detectar el cáncer, para detectar muchas enfermedades, no están habilitadas, incluso ya compradas, o sea, las personas encargadas no tienen la voluntad de ponerlo en operativo, ¿no? Entonces, tantas cosas que vemos en la corrupción es muy amplia, ¿no? O sea, sería mentira decir que la corrupción va a acabar con un presidente o con un caudillo, es mentira. Desestabiliza la gobernabilidad democrática y causa conflictos sociales y políticos, como lo que vemos del día a día, ¿no? Y es un tema muy amplio que a veces nosotros como ingenieros tenemos que tomar la rienda del asunto, porque nosotros como ingenieros no solamente tenemos que calcular, tenemos que metrar, tenemos que hacer análisis estructural o tenemos que meternos en un tema de la administración, no, también nosotros somos parte del avance del país y nosotros tenemos que conocer nuestra realidad nacional y no vamos a esperar que los abogados, que los médicos cambien esto, ¿no? Que nosotros mismos como ingenieros tenemos que cambiar esto. ¿Qué actos de corrupción pública son las más frecuentes? Acá vemos el cohecho o sobornos, ¿no? No me dejará mentir mi colega que para un terrenito que capaz nosotros nos compramos tenemos que ir a la municipalidad a hacer varios trámites, pero si tenemos ahí a alguien del municipio que le podemos pagar algo extra, el proceso es un poco más rápido, ¿no? Eso es lo que es un cohecho, un soborno, ¿no? O sea, que el funcionario público cobra adicional
al trabajo que de por sí tiene que hacerlo, ¿no? Tenemos el peculado, la colusión, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito. El tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito son uno de los más conocidos, ¿no? Enriquecimiento ilícito. ¿Qué presidente del Perú no es rico, no? O sea, acá en el Perú, ser funcionario público es un negocio. O sea, no es, o sea, cuando nosotros vemos alcaldes que se están, o sea, futuros alcaldes que se hacen hacen su campaña porque detrás de ello hay empresas, ¿no? Que están coludidos con ellos para que cuando sean alcaldes, sean regidores, sean congresistas, sean presidentes, ¿sabe qué presidente? ¿Sabe qué alcalde? Esta obra la hago yo porque yo te ayudé, ¿no? Y ahí es donde se inflan los precios. O sea, acá el presidente, acá los alcaldes, los regidores, los congresistas se llenan de plata gracias a las obras públicas que no son bien controladas, ¿no? La Contraloría o el OCE no se abastecen para las 24, 25 regiones del país. Entonces ahí hay mucha corrupción que no se abastece. Entonces solamente ¿qué hace la OCE o la Contraloría? Lo único que hace es sacar pronósticos, sacar cifras, estadísticas cada año, pero no vemos que las personas coludidas a estos actos de corrupción estén tras las rejas. ¿Las vemos? Sí, pero ¿será cuánto? En porcentajes muy mínimos, ¿no? Y aquí yo veo acá un libro que habla de la historia de la corrupción en el Perú, que no por ser ingeniero no lo vamos a leer, ¿no? Es un libro muy bueno. Yo la leí justamente cuando estaba en la Universidad Villarreal, estudiando mi carrera de física, y no la entendía la primera, ¿no? Tuve que volver a leerla y hasta 3 veces para entender este libro. La corrupción en el Perú no viene desde los españoles, ¿no? Incluso en el tiempo de los incas había corrupción, ¿no? O sea, en todo país hay corrupción, eso no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es que aumente cada año, ¿no? La lógica nos da que cada año tiene que disminuir la corrupción. ¿Cómo nosotros como ingenieros, como futuros ingenieros, vamos a actuar ante un trabajo viendo nosotros que va a haber actos de corrupción? O sea, cómo nosotros, nuestra ética profesional, nuestra moral va a actuar ahí, ¿no? O dejamos el trabajo, o somos parte de, ¿no? Parte del montón, ¿no? Entonces, miren, acá hay una cifra que dice que más del 50% de los gobernadores regionales del 2002 al 2018, ¿no? Están en corrupción en todos los niveles del gobierno. Aquí, como vemos en la imagen, 18 gobernadores y 52 funcionarios son investigados por delitos de corrupción en el Perú, ¿no? O sea, ¿qué funcionario no es corrupto? Podríamos decir. Entonces, es por eso que nosotros, ya no estoy hablando como ingenieros, sino como ciudadanos, cómo creerle a nuestras autoridades si las cifras son alarmantes. O sea, ¿qué pasa con los peruanos? ¿Qué pasa con nosotros? Ahora que vamos a entrar al bicentenario, ¿qué pasa con nosotros? Eh, ¿por qué no, por qué no, en vez de estos actos de corrupción, sacar al país adelante desde nuestra cancha, nosotros como ingenieros, y hacer una buena obra pública, ¿no? Que va a ser para nuestros hermanos, para nosotros mismos? Colegios en mal estado, que se caen a pedazos, que lo vemos día a día en las noticias, y nosotros como ingenieros nos preparamos 5 años para realizar una buena obra, ¿no? Y lo podemos hacer y estamos en la capacidad de hacerlo, pero ¿qué es primero? Ahí es donde entra nuestro bichito, el bichito de la corrupción, ¿no? Sacar nuestra tajada, ¿no? Detectan presuntas irregularidades por más de 34 millones en gobierno de Ancash, y no solamente Ancash, ¿no? En todas las regiones hay corrupción. Entonces, la perlita son las obras públicas. O sea, en una obra pública, o sea, ya al funcionario público se le salen los ojos cuando hay una obra, ¿no?
ahí es donde se puede sacar, ¿no? Porque no hay cómo te detecten por los vacíos legales, ¿no? O sea, los ingenieros del colegio de ingenieros da propuestas de solución, va al MEP y se encuentra en el MEP con abogados que realizan las leyes, pero no conocen poco de conocimiento sobre el tema de nosotros que trabajamos con el cuaderno de obra, con metrados, ¿sí? Entonces ahí hay vicios ocultos, ¿no? Por ejemplo, acá, direccionamiento, ¿no? O sea, yo como alcalde tengo que realizar un colegio, pongo licitación pública, pero se presenta con una sola empresa. O sea, qué raro, ¿no? Una sola empresa. Y esa empresa paraliza la obra porque está mal los expedientes técnicos, y al estar mal los expedientes técnicos se pide adicionales, ¿no? Y es ahí donde el alcalde paga el adicional, pero ya, ¿cómo es, no? Yo me llevo el 10%, yo me llevo el 30%, tú gánate. Ojo, hay empresarios honestos, pero cuando salen a denunciar al alcalde, están en pierde, pues. ¿Por qué no van a hacer nada? Porque el fiscal, el abogado, también están coludidos. Entonces el empresario se tiene de manos y pierde obras, ¿no? Y eso mucho pasa en todas partes del Perú, ¿no? Puente de 19 millones colapsa después de un año de su inauguración. ¿Por qué colapsó? Mal expediente técnico. Entonces, al ver un mal expediente técnico, nosotros como contratistas tenemos que cumplir lo que dice el expediente técnico, porque si no cumplimos, sabiendo que está mal, y lo hacemos, puede colapsar como esta foto, ¿no? O tenemos otro camino, nos damos cuenta que está mal, procuramos hacerlo de otra manera, hacemos de otra manera y nos puede caer una denuncia, ¿no? Porque realmente nos puede caer una denuncia por hacer bien el trabajo. Por ejemplo, acá el puente de Lima, ¿no? Ahí está el ingeniero estructural, entre comillas, que se estaba confrontando con un arquitecto que decía que el arquitecto no tenía nada que ver, él no sabe sobre la ingeniería estructural. En parte tiene razón, pero decir no saber nada, hay arquitectos que se especializan en análisis estructural, pero una burrada que dijo, ¿no? Que el puente no se cayó, sino se colapsó, ¿no? Entonces ahí vemos que el puente no hubo un buen manejo del expediente técnico, no se hizo un buen análisis de mecánica de suelo, ¿no? Entonces ese es en un río, ¿no? ¿Y qué pasó? Nada, ningún responsable. Caso Odebrecht, peruanos implicados, presidentes en procesos judiciales, Alan que se mató, Toledo que está en la cárcel, ¿no? Entonces, Toledo con la interoceánica, millones y millones de dólares que cobró. Alan García, denunciado en del 95 al 90, que se dictó sentencia, sino que al no estar presente, prescribió, pero él sí sí se comprobó que hubo delito en el tren eléctrico. Después los petroaudios. Entonces, ¿cómo un presidente se hace rico? Gracias a las obras públicas, ¿no? ¿Y quiénes hacen las obras públicas? Los ingenieros. O sea, nosotros eh, vamos a ver estos actos de corrupción, y es ahí donde va a entrar nuestra ética moral, ¿no? ¿Seguimos o nos retiramos? Y aquí vemos cómo en el Perú, México, Colombia, Venezuela y Brasil están unas tasas elevadas de corrupción, ¿no? Mira, a comparación de Chile, que siempre a veces es malo las comparaciones, pero Chile también, pero miren cómo no está al nivel de Perú, ni México, Colombia, Brasil y Venezuela. Acá hay de la fuente de Ipsos Perú en gestión. ¿De qué forma cree que la corrupción lo perjudica en la vida cotidiana? Perjudica mi economía familiar, 59, y etcétera, ¿no? Reduce mis oportunidades, reduce mi confianza.
¿Cuáles son los siguientes? Son los tres principales problemas del país en la actualidad, ¿no? Hemos llegado a tal punto que la corrupción está en segundo puesto sobre los problemas principales, ¿no? El primero, obviamente, la delincuencia, ¿no? La inseguridad, ya todos lo vemos, ¿no? Entonces, a veces yo hago una comparación, a veces también enseño matemáticas y a veces a mis alumnos hago una comparación con Japón, ¿no? Aunque son malas, ¿no? En Japón no hay policías, ¿no? O sea, ¿para qué va a haber policía en Japón, no? En Japón en Japón lo que aparece son los suicidios, ¿no? Pero no aparece así como acá en Perú, ¿no? O en Latinoamérica, ¿no? Allá en Japón, tú afuera de tu casa puedes dejar tu laptop y al día siguiente va a aparecer ahí, ¿no? O sea, el nivel, la cultura que tienen los japoneses con la disciplina en comparación a nosotros, ¿no? Y muchas cosas más, sus valores, ¿no? Que ellos rescatan mucho su historia, ¿no? En el cual nosotros nos avergüenza nuestra historia, creo. A nosotros despectivamente nos llaman indios, ¿no? Y solamente nos orgullecemos, creo que de nuestra cultura cuando sale en una película, ¿no? O cuando juega Perú, ¿no? Bueno, seguimos un ratito. Entonces, aquí como vemos que los actos de corrupción ya está top 2, ¿no? Y bueno, la corrupción costó al país 23.297 millones de soles en el 2019. O sea, se podría hacer muchas cosas con este dinero, ¿no? Y obviamente la corrupción no es de ahora, ¿no? Es de mucho antes. Acá, como vemos en esta imagen, se podrían construir 24 hospitales, 120 colegios modernos, pero bien hechos, ¿no? Contratar 24.000 médicos bien capacitados, y esto generaría 60.000 puestos de trabajo, ¿no? Estos fuentes de la Defensoría del Pueblo. Y ahora sí, pasamos a... Bueno, muchas gracias a nuestro compañero. Vamos a dar pase a las preguntas. Empezamos con el compañero Percy. Bien, gracias. Estimado ponente, con relación a las mallas curriculares de las universidades respecto a la carrera de Ingeniería Civil, ¿usted cree que está más enfocado al aspecto técnico y no al aspecto ético-moral? Bueno, lo que pasa en la malla curricular es que sí, es verdad, las mallas curriculares de las universidades, más que todo particulares, se basa en el aspecto técnico y a veces dejan de lado el aspecto ético-moral, que si, entre comillas, nosotros pensamos como ingenieros que a veces, ¿no? En el término coloquial, no sirven, no nos sirve, es un curso que no sirve, un crédito, 2 créditos nada más, pero realmente ese curso está ahí por algo, ¿no? O sea, ese curso nos va a servir para nosotros poder darnos cuenta no tanto darnos cuenta, sino para que aparezca en momentos de actos de corrupción, aparezca ese recordatorio, esa memoria en nosotros mismos de cómo debemos actuar, ¿no? Ustedes saben que en actos de corrupción tarde o temprano sale a la luz, ¿no? Y nuestro nombre puede salir manchado. Entonces, en las universidades, si se ve más el aspecto técnico, han dejado un poco de lado con un solo curso nada más de ética o de filosofía en el 8º, 9º ciclo, y de ahí ya no se ve, ¿no? Que se debería implementar, eso sí, en las universidades se debería implementar un curso que al egresado se le oriente sobre todo lo que va a pasar, ¿no? Porque el egresado de ingeniería civil tiene inexperiencia en el campo, y es ahí donde los ingenieros de renombre van a aprovecharse de eso, incluso hasta pueden firmar lo que el ingeniero residente, y tú estando ahí en actos de corrupción no vas a saber, ¿no? Entonces, lo que sí debería ver las universidades es que deberían preparar a los futuros egresados
a cómo actuar, ¿no? O cómo va a ser su trabajo, ¿no? O qué problemas van a tener en ese tipo de casos, ¿no? Que generalmente se ve en las obras públicas. En las privadas, no tanto, ¿no? Porque en las privadas, más que todo, la empresa privada lo que busca es el beneficio, ¿no? El lucro y crecer, ¿no? La empresa. Entonces, actos de corrupción, lo que va a hacer con la empresa es que se vaya a la quiebra, ¿no? Siguiente pregunta. Ponente, buenas noches. Con relación a la malla curricular de las universidades, ya sean públicas o privadas, tengo la siguiente pregunta que, bueno, ¿considera usted que las universidades, la carrera de ingeniería civil, en los últimos ciclos debería tener cursos relacionados con la ética profesional? Claro, o sea, respondiendo también a la primera pregunta, claro que sí, ¿no? O sea, pero no solamente las universidades, ¿no? O sea, nosotros vemos que no solamente nosotros como ingenieros estamos en actos de corrupción, eso sí que ¿dónde se saca más dinero, dónde se saca más provecho en obras de infraestructura enormes, ¿no? Como por ejemplo la Interoceánica, que se firmó en el gobierno de Toledo. Odebrecht le pagó como 20.000 millones, 20.000 millones de dólares. Entonces, es ahí donde los presidentes se hacen ricos, ¿no? Con la compra también de, de artefactos para lo que es los militares, los aviones, los portaaviones, tanques. Entonces, más que todo, el tema de la corrupción es tan amplio que sí, el curso de ética ayuda a las universidades, pero la ética tendría que venir desde los colegios, desde las casas, en las familias, para que ese niño no lo vea normal, ¿no? El tema de hacer cosas malas, ¿no? Por ejemplo, un tema sencillo, ¿no? Cuando tú a un niño le dices, ¿no? ¿Sabes qué? Va a venir la señora a cobrar, ¿no? Dile que no estoy, ¿no? Entonces ya desde ahí ya estás metiéndole ese bichito de hacer cosas malas, ¿no? Pero no debería hacer eso. O nosotros a veces como niños, a veces el de la tienda nos cobra menos de lo que debido y se, no se percata, 2 soles, 3 soles más, y para nosotros es un premio, ¿no? O botar basura cuando estás en el bus. Entonces ya desde ahí, desde niños, cuando tenemos ese tipo de actos, que no necesariamente son de corrupción, pero ese tipo de actos, que no hay valores en casa, entonces ese niño se vuelve joven, se vuelve adolescente, entonces eso para él es normal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos trabajar es desde las casas, ¿no? En los hogares, debería haber planificación familiar, debería haber cursos para los padres, para cómo orientar a sus hijos sobre los valores morales. Había un reclame muy importante en la época de los 90 que era yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? Era, era un reclame muy valorado, ¿no? Pero ahora ya no vemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando los niños no tenían que hablar con desconocidos, todas esas cosas. Ahora el boom de la tecnología también es algo beneficioso para la educación, pero también tiene sus contras, ¿no? Entonces, sí, se debería implementar en las universidades, pero más que todo desde niños, ¿no? En los colegios, ¿no? Para que ese niño no se vuelva joven, no se vuelva adulto y ya tiene ese arraigo de que la corrupción es algo que él no va a cambiar y que no, y es algo normal, ¿no? Cosa que no es normal. Nosotros lo normalizamos, pero eso no debería ser, ¿no? Siguiente pregunta. A ver, muy bien, quería preguntarle, a ver, ¿por qué cree usted que se da el tema de la corrupción? ¿Podemos decir que es por un tema de circunstancias o es más por un tema de idiosincrasia de nuestro país? Mire, a veces, a veces a nosotros como futuros ingenieros que vamos a hacer, algunos de nosotros tenemos una carrera ya aparte. En las universidades, cuando es una carrera de números, o es una carrera, claro, de números, matemáticas, ingenierías, ¿no? Biología, química. Poco en las mallas curriculares nos enseñan lo que es la historia del Perú o filosofía, ¿no? Como le venía diciendo, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos tanto a los números, tanto al aspecto técnico, que a veces no nos damos cuenta de nuestra realidad nacional, ¿no?
Entonces yo como futuro ingeniero, yo pienso, esa es mi manera de pensar, que la corrupción viene desde antes de nosotros, ¿no? A veces nosotros nos gusta un poco leer la historia y desde los incas había corrupción, pero no era tan exagerado. Vinieron los españoles, saquearon el país, después otros países como Estados Unidos, Inglaterra saquearon el país, guerra con Chile, presidentes que se fueron a comprar armas al extranjero, nunca volvieron. En la guerra con Chile, presidente Piérola abandonó a los peruanos, masacre en Chorrillos, masacre en Miraflores. eh, entonces, nuestra historia nos habla que la corrupción ha estado con nosotros desde nuestros inicios de la República, ¿no? Entonces, yo creo más que todo que el tema de la corrupción ya es un tema de idiosincrasia, ¿no? O sea, es un tema ya que, ya desde de que nuestros padres y, y los padres, nuestros padres, ya como que ya tenemos ese bichito de que como el Perú es así, no se va a cambiar y estás en contra de la corriente y esto no va a cambiar nadie. Presidente que entra, presidente que sale corrupto, entonces nadie lo va a cambiar, sigue para adelante nomás, no te metas en política, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que el tema de la corrupción es tan complejo, pero que si nosotros lo atacamos desde las raíces, desde ese niño que está en casa, 3 4 5 años, y les enseñamos los valores morales, cosas que se deben y cosas que no se deben hacer, trabajamos bastante en las familias, esa manera de pensar de cada uno de nosotros va a ir cambiando, ¿no? No a un corto plazo, claro, sino a largo plazo, ¿no? Y bueno, en los colegios, también yo que enseño también en colegios, hacer un mea culpa también en los colegios, que a veces no se imparte la verdadera historia, ¿no? Solamente nosotros agarramos un libro de historia y vemos solamente el lado bonito, y no el lado feo también de las cosas que se debe haber y se debe reconocer para mejorar, ¿no? Entonces, es ahí que nosotros cometemos ese error día a día, ¿no? Yo les cuento una anécdota que pasé en el colegio, cuando estaba trabajando en un colegio particular, y una alumna de quinto de secundaria, ya lo conocía desde tercero secundaria, siempre pasaba, ¿no? A veces no venía a clases, a veces sí venía, salía mal en los exámenes y obviamente el profesor no te quiere jalar, ¿no? Y yo le decía, alumna, por favor, ponte al día, que faltan las notas, no vienes de exámenes bimestrales. Y ya en quinto, ya ustedes saben que en quinto los alumnos ya tienen un poquito más de se desenvuelven mejor, ¿no? Entonces la chica en quinto me dice, profesor, pero por más que me jale, igual voy a pasar. Entonces parece gracioso porque en colegio particular como que te quitan un poco la autoridad, ¿no? O sea, el sistema educativo cambió bastante de los años 70, 80 a esta época, ¿no? Entonces ya el profesor está atado de manos porque no puede hacer nada contra eso, ¿no? Ya tú le puedes desaprobar porque obviamente no ha dado examen, no ha presentado cuadernos, pero tu papá habla con el director, voy a decir hablar para no decir otra cosa, y la niña prácticamente ya pasó de año, ¿no? Y eso es el día a día de los colegios particulares, nacionales también. O sea, por eso le digo, la corrupción está en todos los ámbitos, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, se escuchó eso y hubo una reunión de profesores y yo lo tuve que decir, ¿no? Porque el director, tanto que el director y los administradores decían, ¿no? Profesores que deben calificar, que deben esforzarse por los alumnos. Y yo agarro, levanto la mano y le digo, director, ¿de qué tanto nos esforzamos nosotros? Y los alumnos van a venir, con nombre propio le digo, para que no piense que van a venir, van a decir, profesor, jáleme, pero yo voy a pasar igual. Entonces el director no sabía qué decir y sí, eso pasa, ¿no? En los colegios, ¿no? Entonces nosotros a veces en los colegios, eh, donde debería ser la casa de estudio, donde el chico se forma, ¿no? Donde el chico, las normas morales, los valores están muy enaltecidos, servir a la patria, ¿no? Nuestra formación cívica, héroes de la patria, etcétera, está ninguneado, ¿no? Entonces en eso hay que hacer un mea culpa también. Siguiente, no sé si habrá más preguntas. Sí, no, ya las preguntas
¿Terminamos? Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, agradecer a nuestros ponentes y cerramos está poniendo con esta frase: la verdadera felicidad consiste en hacer el bien, de Aristóteles. Bueno, y de ahí cerramos con el agradecimiento a nuestro ponente Adam Moreno, el cual nos ha ilustrado muchas cosas de su experiencia. Agradecemos por su tiempo, agradecemos a mis compañeros que están presentes, agradecemos a los invitados también que estuvieron. Y bueno, terminamos con este webinar tan provechoso que nos ha dejado en este tema. Muchas gracias. Gracias.